Vale, primero queremos agradecer al colectivo de antifascistas de Badajoz, colectivo Zafra, que fue quien nos invitó en las jornadas del noviembre antifascista para hablar sobre transfobia. Y volvemos a repetir exactamente lo mismo porque hubo problemas técnicos. Así que Iker, en aquel entonces, Eric García, eh, hablaremos de los diferentes bloques. Nuestra charla se comprendía en 4 bloques. La primera era historia trans, historia del movimiento trans, pero historia también de nuestro colectivo. El segundo era Transactivismo, donde se visibiliza también un poco pues todo lo que es el movimiento activista a lo largo de la historia. La ley estatal trans y Transfeminismos. Así que, bien, empezando con el primer bloque, lo que tenemos que tener en cuenta que a nivel histórico somos un colectivo completamente silenciado. Si se buscase y se busca, estas son informaciones que gente que hace antropología sí que tiene fácil acceso, pero a nivel de formación básica no se habla de los diferentes géneros que existían dentro de la sociedad. Cuando me refiero a géneros, son formas de representación de la sexualidad o formas de representación de la identidad. Culturalmente en muchos continentes antes que Occidente o actualmente, lo que comprendería parte de Rusia y Europa, existía la pluralidad de comprender que dentro de la identidad de las personas había manifestaciones de expresiones que para nuestra cultura occidental pueden ser manifestaciones de identidad sexual o de identidad de género, con la diferenciación que queremos dar a apreciar a la identidad de género sobre la identidad sexual. El concepto de identidad sexual nos construye dentro de un binomio macho-hembra que anula el reconocimiento que existe dentro de nuestra propia especie humana de las personas intersex. La persona intersex, para la mayoría populis que nos comprendida, es aquella persona hermafrodita, aquella persona que tiene unas variables endocrinológicas, morfológicas, que están cosificadas para un género masculino o un género femenino, una sexualidad masculina o una sexualidad femenina. Dentro de los imaginarios que en sus momentos por mi vida como activista tuve la ocasión de conocer a través de una compañera de hace mucho tiempo, Catherine Vogel, se hizo una tesis de estudio de la transexualidad a través de la prostitución en Barcelona. Esta tesis se hizo en el año 2003, 2004, 2004 y sirvió como estudio antropológico en München, Bavaria, en la Universidad de Múnich, Bavaria. En su momento fue el momento para mí para poder conocer y entender que hay muchas realidades sociales, algunas de ellas hoy en día existentes, como son las compañeras Hijra en India o las Mushes en México, donde la sociedad permite libremente el desarrollo de otras identidades que no sea la cis heteronormativa, hombre, macho, mujer, hembra. En estas realidades en las cuales comprendí y me decía que realmente, primero por un lado, le parecía increíble que en las universidades de España no hubiera casi referente a información sobre identidades no hegemónicas y personas trans, y que todo lo que podía acceder era tan burdo y amarillista que cualquier programa de Sálvame Deluxe tiene la misma capacidad de información social. Tuvo que volver a bibliotecas alemanas, bibliotecas holandesas, bibliotecas americanas para poder acceder a sacar información de la cual me pudo informar y traspasar a medida que hacía su tesis sobre nosotras, en la cual mostraba cómo diferentes culturas, tanto en África como en Asia, Indonesia, América, Ave Ayala, tenían dentro de sus comunidades, no en todas ellas, pero en muchas de ellas, en un gran volumen, diferentes construcciones de identidades. Todo ello, además, a nivel castellano, tal vez a nivel occidental, una de las bibliotecas donde podemos acceder a tener más información sobre ello es a través del Vaticano. El Vaticano tiene una hemeroteca
sobre todos los avances evangelistas que hicieron en los países que nuestros antepasados colonizaron, en donde se registraba, es verdad, que a través del horror y también la sorpresa y el hastío, ciertas conductas y actitudes que para muchos católicos evangélicos cuando colonizaron Abya le parecían completamente horribles, como encontrar hombres que eran capaces de amamantar o encontrar mujeres que hacían acciones de caza bajo la mirada del occidental, bajo las miradas culturales a las cuales reflejaban eran otras manifestaciones de identidad y de género que tal vez hoy por hoy en día podrían ser personas Bush dentro de nuestra concepción eurocentrista y occidental, hegemónica, blanca, educacional, o también podrían ser personas trans masculinas o tal vez simplemente gente que manifestara la conceptación de no tener un género establecido que hoy en día se considera como no binaria. También era una realidad que existía ya anteriormente. De ahí, tal vez, acercándonos más a nuestra genealogía europea, tenemos una realidad que son todo lo que ha sido nuestra hemeroteca a nivel de deidades, la construcción que los griegos hacían de las diferentes dioses y diosas que gobernaban la tierra, algunas hasta mutaciones. Esto extrapolado también a lo que es la cultura egipcia, podemos ver también cómo había diferentes deidades que controlaban, inclusive a través de representaciones con animales, que también en culturas de Abya Yala originarias también utilizaban la representatividad de la morfología de personas junto con animales para representar diferentes identidades y diferentes dioses y diosas que gobernaban, y dioses, por darle un toque neutral a la variable. Entre todas estas realidades, tal vez lo que más tenemos como constatado próximo en Europa entre géneros no hegemónicos podría ser tal vez más próximo la monja alférez como representación más reconocida. En el Museo del Prado también tenéis la mujer barbuda que amamanta, que también demuestra también un hoy en día denominado intersexualidad en este caso. En la monja alférez no tenemos una constancia de que sea un sujeto intersex, sí que tal vez dentro de los quienes pudierais buscar memoria histórica os recomendaría un libro que se llama La construcción de sexo, cuerpo y género desde los griegos hasta Freud, de Thomas Lacroix. Editorial Feminismos. Este libro como tal también hace una representatividad y un entender cómo se ha construido el cuerpo, el género y la identidad, sobre todo de la mujer en la sociedad, y cómo sujetos intersex en la época del medievo eran considerados demonios y tenían que ser exterminados. En una época donde tú nacías en una granja y entre familia, y si tu madre no moría, seguía teniendo también camada y engendrando, donde las personas intersex o ciertas conductas y actitudes no eran censuradas, a no ser que fuera próximo a un clero o un estado de este tipo. Que en ello también tenemos el hecho de la papisa, que es, dijese que fue la única mujer que llegó al Vaticano, del cual hubo una constancia, del cual estuvo 2 años bajo reinado como papa, y una vez que parió próxima a unos de los rituales típicos del clero de la época, se descubrió que era biológicamente una mujer y por ende se borraron todas sus memorias, pero sí que quedan restos para quienes sepan buscar información en estos aspectos. De todo ello tal vez podríamos seguir adelantando en el tiempo, entendiendo que ha habido culturas como en Latinoamérica. No sabría ahora exactamente cómo estipular si eran los incas o los mayas que eran capaces de hacer operaciones de corazón abierto, o como los egipcios hacían operaciones también corporales. La mutación, la transformación corporal no es algo único y exclusivo de Occidente y de que a partir de que aparece la operación a través de la medicina occidental. Las mutaciones físicas es algo que es utilizado ya también en expresiones y deidades o en expresiones chamánicas, en expresiones varias, se han realizado. Entre todos estos sujetos que nos vamos acercando cada vez más al tiempo, a la actualidad, podríamos hablar de lo que era ya algo más próximo, el boom de libertades identitarias, sexuales, que había en los años 20, 30, previo a la Primera Guerra Mundial. Cada vez que ha habido un estado en el cual la sociedad ha avanzado en equidad en sus diferentes manifestaciones e identidades, ha habido un conflicto siempre bastante grave o una crisis bastante económica chunga.
Esto nos extrapola a que de esa primera realidad en algo más próximo como es Alemania tenés institutos dedicados exclusivamente a poder entender, comprender y desarrollar identidades como hoy llamaremos travestismo, o personas que juegan con crossdress, o personas trans que quieren realmente hacer un cambio morfológico, inclusive operaciones, hormonaciones, cosas que realmente llevan muchísimo tiempo y que parece que hoy en día es todo nuevo y que no existía. De todo ello también nos acercamos a la Segunda Guerra Mundial y tal vez, como comentaba Eric, a las marianistas, que era la sección que tenemos más aquí, sí. Aquí en España. Os recomendaría también que buscarais encarecidamente el libro de Piros, Invertidos y Rompepatrias, donde también podréis comprender cómo en la época próxima a los movimientos libertarios anarquistas también lo que eran todo ese peyorativo de homosexuales, lesbianas, incluso putas también colaboraron con la lucha libertaria y por la equidad entre los pueblos. Y creo que realmente ahora pasaría a una actualidad más constatada que le dejamos a Eric. Bueno, muchísimas gracias también, sumarme a los saludos de Vero para Antifascistas Zazla, que nos invitaron para dar esta ponencia y pues bueno, recuperar un poco la memoria trans. Aterrizando en España, ya que Vero ha estado pues bueno, bailando internacionalmente, aquí en 1930 en España se establece la ley de vagos y maleantes bajo la Segunda República. Y bueno, es una excusa para tratar de llevar al plano judicial todos aquellos sujetos de dudosa moral. Etiquetamos como dudosa moral en este contexto pues a todo lo que consideran como blasfemo, inmoral o indecente. Es única y exclusivamente para reprimir los actos contrarios a la religión, a la moral o a la decencia pública. Estas palabras son importantes que se conozcan, tanto pues bueno, dudosa moral, reprimir los actos contrarios a la religión y sobre todo pues lo inmoral o indecente, porque ya empezamos como a identificar un estigma que va a ir recorriendo a lo largo de toda la historia hasta la actualidad a la comunidad trans. En 1932 se modifica el Código Penal para incluir la persecución hacia las personas de la comunidad trans. Etiquetando en un gazpacho de identidades y orientaciones diversas como invertidos. La connotación de invertidos ya nos hace una comparativa cisexista de lo que en realidad debería de ser según esta fantasía cisexista, ¿no? Este estigma empieza a crear una especulación de lo que en realidad es la diversidad de la naturaleza humana. En 1935 se proclama el reglamento sobre vagos y maleantes, dando comienzo a un genocidio legalizado trans con todas las consecuencias y connotaciones de las palabras. Todas aquellas personas consideradas en esta sociedad que entraban dentro de cualquier categoría de ley de vagos y maleantes, recordemos invertidos, recordemos inmorales o indecentes, aquí ya empieza a legalizarse la persecución, pero no solamente hacia estos colectivos, sino a muchos otros, por ejemplo, pues de enfermedades sin conocer la investigación a través de curas de X enfermedades, ¿no? En 1944 se reforma nuevamente el Código Penal y ya se incluye específicamente a personas trans y homosexuales, ¿vale? Para reafirmar la importancia de que esta ley sirviera para perseguir con más ferocidad. Es decir, se empieza a etiquetar ya específicamente al colectivo trans y a la comunidad LGB, donde es algo que cuestionar, es algo que increpar y se le da como una especie de licencia poética a la sociedad para empezar a atacar de una manera directa o indirecta en base a este genitocentrismo que se ha establecido a nivel social. En 1954 se establece la ley de peligrosidad social, es derivada de la ley de vagos y maleantes y además con la complicidad de la sociedad cisexista, no conforme solamente con establecer unos delitos de lesa humanidad persiguiendo el exterminio trans, el Estado ya bajo dictadura franquista decide comenzar a investigar a todas aquellas personas libres
quienes no esconden su existencia o su amor aún bajo las peores circunstancias. Es decir, no solamente nos dedicamos a perseguir de manera judicial, de manera legal a una comunidad, sino que a partir de aquí empezamos a investigar todo lo que hay alrededor del entorno de esa persona. Se empieza a investigar a nivel psicológico, se empieza a investigar a nivel anatómico, para simplemente investigación propia avalada supuestamente por la ciencia, ¿no? En 1958 se establece el protocolo de rehabilitación social, con lo cual ya pasamos de esa persecución, de ese estigma indirecto que es causado por esa persecución y ese holocausto que se establece bajo dictadura franquista, la investigación a partir del cual poder recuperar a esas personas que supuestamente, según la decencia y la moral de la época, iban como por el camino erróneo, ¿no? Entonces, a partir de aquí no solamente entran las personas trans en los centros penitenciarios, sino que también da comienzo esta investigación en centros psiquiátricos. Se establecen varias pruebas o varios tratamientos para tratar de invertir realmente las identidades de las personas trans y las orientaciones diversas, ¿no? Empiezan, pues bueno, tienen uno de los tratamientos que están desarrollando en Alemania en este momento. Se habla de baños térmicos. Entonces sumergen en agua hirviendo a una persona, pasado X minutos la trasladan a una de hielo y agua, con lo cual el shock térmico es bestial para cualquier cuerpo humano. Entonces todas las defensas y toda la capacidad de aguante de una persona se ve minada. Más aparte, terapias de electroshock, o incluso, bueno, recordemos la película, ¿no?, de la naranja mecánica, donde se proyectaban por medio de narcóticos, se drogaba a la persona y se le proyectaban vídeos, sobre todo pues de índole erótica, tanto hetero como homosexual, y a partir de ahí, pues depende de los impulsos nerviosos de la persona, pues se le daba una pequeña descarga para, bueno, controlar que eso no podía ser, ¿no? El colectivo homosexual tiene la opción de poder salir tras 5 años de internamiento o en cárceles o en manicomios bajo informe psicológico de salud mental. El informe realmente lo que dice es que, bueno, la homosexualidad no se la hemos podido curar, pero que parece ser que está sano mentalmente. Las personas trans no tienen la misma suerte, ya que no pueden salir bajo ninguna circunstancia. O sea, en el momento que entran tanto en centros penitenciarios como en centros psiquiátricos, no hay viabilidad humana de poder sobrevivir a aquello si no te matan directamente. En 1970 se establece la ley de escándalo público. Entonces, junto a la de peligrosidad social y el protocolo de rehabilitación social, es un triplete inquisitorio perfecto en lo que fue el holocausto trans en España, donde más de 4.000 personas trans fueron asesinadas y más de 900 fueron asesinadas por amar libremente. El 20 de noviembre de 1975, tras la muerte del dictador de aquí de España, las entidades trans, que a lo largo de todo este periodo de represión y hostigamiento se habían formado como herramienta de defensa contra las violencias, es decir, habían estado trabajando, incluso a pesar de todas estas circunstancias y todas estas persecuciones, el colectivo trans había seguido mostrando solidaridad a todos los compañeros y compañeras que se encontraban en peligro, y sobre todo pues esa red de cuidados se seguía manteniendo para tratar de proteger a la comunidad. Por medio de reuniones con objetores de conciencia, activistas del movimiento obrero y por medio de todo el movimiento trans, se empieza a establecer, aparte de otros colectivos, la ley de 1977 de amnistía. Entonces, las personas que habían sido privadas de libertad, o bien por amar, o bien por existir, o bien por ideologías políticas, o bien por ideologías religiosas, ya que habían sido torturadas y habían experimentado una experiencia devastadora, empiezan a ser liberadas, mientras las personas trans todavía seguían internadas. Es decir, en 1978 o 79 comienzan a salir las personas homosexuales de todos los centros penitenciarios o psiquiátricos, en el caso de que estén lo suficientemente estables como para poder salir, y todos los efectos secundarios, ¿no?, de la medicina de esa época les hubiese permitido. No es hasta 1980 cuando salen las personas trans de las cárceles y los centros de internamiento psiquiátrico.
Ya en 1995, hablamos de 15 años después, la ministra de Sanidad, bueno, antes de comentar esto, quiero recordar que estamos en 1995, que ya estamos en democracia y que en este caso las personas trans podían tener una atención médica, sí, pero en este caso era el médico facultativo quien no estaba habilitado o se le perseguía judicialmente y penalmente en el caso de que se supiese que había hecho o había realizado cualquier tipo de cirugía a cualquier persona trans. Ahora en 1995, Ángeles Amador, diputada del PSOE, por medio de un decreto excluye a las personas trans del sistema sanitario de salud. Es decir, dependiendo de la comunidad autónoma donde se resida, se puede tener acceso o no a la atención sanitaria. Con lo cual lo de la igualdad real y la discriminación brilla por su ausencia. En 1996, el Frente por la Liberación Sexual, liderado por activistas trans y gays, lanza la campaña "La exclusión no incluye la inclusión", puesto que se deja a la arbitrariedad de esas comunidades autónomas la atención de las personas trans. Obviamente se está vulnerando el derecho a la atención sanitaria universal, el derecho a una atención de calidad y luego también la igualdad real sin discriminación. En 1999 hay 3 acontecimientos importantes. Por el Senado, el Partido Socialista intenta aprobar una ley administrativa para el cambio de nombre, la cual había sido declarada anticonstitucional por el Tribunal Superior de Derechos Humanos en 1979 en Alemania. Esta legislación lo que establece es la cirugía genital de la persona que va a rectificar sus datos administrativos. Tampoco se puede casar, ya que en el momento que se casa los datos revierten. Igual que en el caso de adopción o que tenga descendencia, revierten los datos a los registrales. Con lo cual evidencia el verdadero trabajo que realiza de nuevo un grupo político que se autodenomina de izquierdas. En el momento que el colectivo trans empoderado es consciente de estas intenciones, de la imposibilidad del matrimonio, de la imposibilidad de la adopción, por medio de acciones y movilizaciones logran tumbar esta propuesta, ya que vulnera el derecho a la libre autodeterminación, el de la expresión y luego sobre todo sin injerencias de terceros, porque establece la necesidad de presentar un informe de diversidad, de disforia de género. Pasó a modificarse en incongruencia de género y ahora, bueno, pues somos trastorno dismórfico corporal, que ya hemos pasado de la cabeza al cuerpo. En Andalucía en este momento se crea la primera unidad de atención segregada para personas trans, llamada Unidad de Trastorno de Identidad de Género. Con lo cual no se respeta el derecho a la atención sanitaria en igualdad real, establece una única vía de acceso, siendo la persona patologizada, cuestionada, denigrada, evaluada y manipulada por es el derecho de consentimiento plenamente informado que se vuelve a vulnerar. Además se proporciona a las personas que acceden a esta unidad la única vía de poder tener el tratamiento hormonal o cualquier tipo de cirugía que deseen realizarse por esta única vía. La intención era esterilizar y acortar la vida de las personas trans, cometiendo así un delito de lesa humanidad para con las personas trans, ya que la intención que tiene la medicina no es exactamente el preservar la salud, que según la OMS no es únicamente la ausencia de enfermedad, sino que también pues esterilizar y acortar la vida de las personas trans por medio de intervenciones quirúrgicas no muy bien hechas. Esta unidad se toma como referencia para el resto de comunidades autónomas en España y conlleva un estigma indirecto, ya que no se trata de una manera ética ni profesional a las personas trans y también decide quién puede o no puede realizar cualquier tipo de solicitud dentro del Sistema Nacional de Salud. Aquí tenemos una desigualdad territorial, que en derechos es absurda, y además establece diferenciaciones según la comunidad autónoma en la que se reside. En el año 2000, en este año, el colectivo empoderado empieza a exigir la disolución de las unidades y la no segregación y la no patologización, puesto que la clase médica nos trataba como personas enfermas, con lo que socialmente el estigma que se considera es, bueno, estas personas están enfermas, necesitan una atención específica y, bueno, pues hay que tratar de curarlas, ¿no?
Se intenta seguir manteniendo esta unidad hoy en día, corroborando que la provocación de este concepto erróneo de quiénes somos las personas trans no ha sido fortuito, sino que tiene un interés subyacente, anticonstitucional, y que va en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos, amén de toda la legislación por derechos humanos internacional y europea, haciendo caso omiso a las demandas de los colectivos, tanto en este año como en los venideros. En 2006, el 9 de marzo, se establece un protocolo de atención para las personas trans en situación de privación de libertad. Se establece que las mujeres trans deben cumplir la sentencia impuesta en el módulo de mujeres y los hombres trans también, ya que prevalece el derecho a la integridad física, con lo cual el estar metidas o en el módulo de aislamiento que se llevaba hasta entonces para supuestamente protegerlas del resto, llega a usar el módulo de su identidad. Recordemos la ley de 1999, que vino derivada de la de 1979, y es en 2007 cuando recae la ley 3/2007 del 15 de marzo, ley administrativa para la rectificación registral de los datos personales de las personas trans. Uno de los logros del colectivo trans es que no se exige la cirugía genital, y no importa el estado civil de la persona, y puede adoptar de manera corriente como el resto de la ciudadanía, para corregir los datos del Documento Nacional de Identidad. Tiene deficiencias, como que los menores de edad no pueden acceder al cambio de nombre, o las personas migrantes, aunque sean residentes en España y tengan la residencia, no pueden modificar sus datos. Sí que es cierto que la cirugía se elimina de esta ley, pero se mantiene todavía una esterilización química a través de la exigencia de 2 años de hormonación para poder cambiar estos datos, y también la solicitud de un informe de salud mental, con lo cual la patologización y el estigma continúa. También en 2009 es cuando la Comunidad Foral de Navarra se presenta la primera ley de identidad de género, deficiente en muchos casos debido a la ausencia de participación de entidades trans o de activistas trans empoderados de la comunidad. El año 2010 fue dedicado a las personas trans, y el colectivo comienza a solicitar bajo gobierno socialista modificaciones en esta ley, tales como la eliminación de informes médicos para la rectificación de los datos personales, la eliminación de las unidades segregadoras, haciendo del derecho humano de la atención sanitaria universal una aplicación real, y a pesar de la insistencia y legitimidad de las personas transactivistas, y aun con gobierno mayoritariamente socialista, no se admiten las enmiendas. 2 años más tarde, en 2012, sale la Ley de Identidad de Género del País Vasco, era registrada y aprobada. Es mucho peor incluso que la de Navarra, porque por ley establece una segregación, por ley establece una patologización y excluye de la atención sanitaria a menores y personas migrantes, aunque sean residentes de la comunidad. El año 2014 marca un antes y un después en el reconocimiento de derechos humanos de las personas trans a nivel nacional, puesto que en Andalucía se aprueba, gracias a la Asociación de Transexuales de Andalucía y las medidas de presión que se tuvieron que ejercer, la Ley de Identidad de Género de la Comunidad de Andalucía. Para que esta ley se aprobase, se tuvo que anunciar 2 huelgas de hambre como medida de presión para que, los menores fueran integrados y las personas migrantes también, la cual está estableciendo todos los derechos del colectivo trans en una sola legislación para toda la comunidad autónoma, puesto que despatologiza las identidades trans, reconoce la libre autodeterminación de la identidad de género y es pionera a nivel europeo, puesto que nos reconoce como sujetos de pleno derecho, y es la primera victoria de los derechos humanos frente al dogma médico. En 2015 se forma la Federación Estatal Plataforma por los Derechos Trans y comienza a establecer un trabajo interno por parte de la Federación y varias asociaciones, tanto trans como de familias de menores como de abogados, para la elaboración de la Ley de Identidad de Género a nivel estatal. En 2015 se registra y aprueba la Ley de Identidad de Género de Canarias, que aunque es posterior a la de Andalucía, y aun siendo que reconoce los derechos de las personas trans, al no tomarla como referencia de la Ley de Andalucía,
y hacer caso omiso a las entidades trans que estaban demandando el reconocimiento pleno de todos sus derechos, no llega a recoger todos los derechos fundamentales, ya que sigue patologizando, excluye a los hombres trans del sistema de salud y continúa patologizando. El 26 de diciembre de 2016 se presenta ante todos los grupos políticos la primera propuesta de ley estatal de reconocimiento y protección de los derechos a la identidad y expresión de género, que es elaborada desde la plataforma. En este mismo año se aprueba la Ley de Identidad de Género de la Comunidad de Madrid. También al mismo tiempo en la Comunidad de Aragón se registra la propuesta de ley en las Cortes de Aragón, el borrador integral sobre el derecho a la libre autodeterminación de la identidad de género. El 17 de marzo de 2017 en Madrid es presentada la plataforma transestatal ante todos los grupos políticos y ante los medios de comunicación, y el 27 y el 28 de marzo la Federación Estatal viaja al Parlamento Europeo, donde se denuncia que el decreto 2048/2015 ratificado por España se está incumpliendo en nuestro país. Y mostrando resolución y proactividad, se presenta desde la plataforma una directiva de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, donde se vean obligados a derogar toda legislación que sea anticonstitucional y detener el delito de lesa humanidad que se está cometiendo para con las personas trans. Amén de que sea reparado y se resarza todo el discurso de odio, todo el estigma y todos los estereotipos que se han conocido de las personas trans y todo el agravio causado a nivel histórico. El 4 de diciembre de 2017, como estrategia para hacerse un lavado de cara y para no registrar esta propuesta de ley transestatal, por medio de una enmienda, el Partido Socialista desmedicaliza el procedimiento de cambio de nombre, pero sigue manteniendo el informe que patologiza como disforia de género, incongruencia de género o trastorno dismórfico corporal. En la actualidad se añaden bajo esta enmienda a los menores trans y a las personas migrantes residentes en España. A 17 días de que terminase el plazo de registro de la propuesta de ley, el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos tenía el compromiso público de registrarla antes del 31 de diciembre de 2017, pero no es hasta el 23 de febrero de 2018 cuando se registra esta propuesta de ley. Sobre todo con unas campañas y movilizaciones por parte de activistas, incluso anunciando huelga de hambre para que se sacara esta ley del cajón, ya que se había presentado a todos los grupos pero no se había registrado. Y se comienza la campaña "Si no hay ley trans, habrá furia trans", con lo que conlleva de movilizaciones, manifestaciones y concentraciones para exigir que se registre y apruebe esta ley. El siguiente paso es llevarla al Congreso, puesto que tiene que ser el mismo grupo político quien la lleve, pero lamentablemente se vuelve a guardar en un cajón, se vuelve a iniciar otra huelga de hambre por parte de colectivos y de momento vamos a dejar ahí. El 19 de abril de 2018 es aprobada la ley trans en Aragón. Después de 2 años de lucha de los colectivos para evitar la segregación obligatoria de las personas trans dentro del ámbito sanitario, se amenaza con encadenarse por parte de la asociación a la puerta de las Cortes de Aragón, contribuyendo así a que las personas trans pudieran elegir quedando como voluntaria. En la actualidad, después de 2 votaciones autonómicas y 3 nacionales, tenemos en el gobierno a PSOE, Unidas Podemos, Más País, Esquerra Republicana de Cataluña, PVV, Coalición Canaria y H. Bildu. Y por parte del colectivo trans continuamos instando a que se registre de una vez por todas la ley transestatal y se repara todo el daño causado. Reconocemos que los derechos de las personas trans son derechos humanos y no son un subconjunto de derechos, y a lo largo de toda esta exposición hemos podido comprobar cómo se puede establecer un estigma de forma indirecta a través de la legislación y sobre todo pues continuar trabajando a pesar de todas las circunstancias, bien sean a favor o bien sean en contra, sí o sí por los derechos de nuestro colectivo. De momento continuamos con la demanda de la ley transestatal. Se ha abierto durante 2 veces el proceso participativo, se ha accedido a propuestas de diferentes entidades,
se ha vuelto a establecer otra tercera vez en la mesa que se abrió desde la Dirección General de Diversidad del Ministerio de Igualdad, que no se ha tomado en consideración como texto de base. Se hizo esta mesa única y exclusivamente para, pues bueno, teorizar y hablar acerca de conceptos abstractos con demandas concretas, ¿no? Entonces, de momento hasta aquí el proceso histórico. Sí que es cierto que continuamos todavía pues exigiendo que se registre esta propuesta de ley para poder ser llevada al Congreso y votada y aprobada. Continuamos. Y realmente lo que nos lleva a esto es a la transfobia sistémica estructural en la que vivimos. Nuestro segundo bloque era transactivismo. Segunda parte, transactivismo. Bien, si nos centramos en la parte occidental, que es el compendio que nos toca, por desgracia, de la zona en que hemos nacido, entonces viajaríamos al 69, 68, sí. Stonewall. Bien, en la época que nos compende y por lo que comprendemos la manifestación gay, que posteriormente trató de llamarse LGTB también, pero era manifestación gay, sigue siendo una manifestación gay, tenemos a representantes como fue Marsha Johnson, como fue Silvia Rivera, como fue el compañero, se me ha ido el nombre, el chico este, lo tenemos que buscar. Lo pondremos en subtítulos para que lo veáis el nombre de los compañeros, que fueron personas principalmente migrantes, racializadas, estigmatizadas y de los márgenes del movimiento gay. En una época en la que también, además, el sistema no las reconocía, habíamos salido de esa revuelta de los años 60 de liberación sexual y seguían siendo las parias del movimiento gay de Nueva York. Tanto Marsha Johnson, considerada como drag queen, que le encantaba jugar con la feminidad y con la androginia, tanto como Silvia Rivera, que sí que pasó por un proceso hormonal como para ser persona trans, como el compañero, que también fueron los primeros que tiraban piedras, eran sujetos que tenían una criminalización política ilegal. Dentro del sistema estructural, sistémico, transfóbico de la norma, en la época, Estados Unidos obligaba a que si una persona con una conducta perversa tuviera 3 prendas que no le compendieran por su género puestas encima, era un motivo de represalia y un delito penal. Una pena baja, pero constataba ir a la cárcel y pagar una multa. Dentro de estas compañeras que hemos mentado, que vivían en los márgenes, que eran repudiadas por la comunidad, que generaban sus propias estructuras como fue la Casa Star para poder recoger no solamente a mujeres trans, sino también a compañeros trans, también a gente que jugara con el género, como a prostitutas, como a drogodependientes, a que tuvieran un espacio donde poder tener una acogida a través de la comunidad, una vida en red comunal que les permitiera subsistir. Estas serían las bases de lo más actual que comprenderíamos en entender qué es el activismo que hoy en día estamos viviendo. Tendríamos que realmente ir también mucho más atrás, en otras épocas colonas también, en otras épocas sociales, donde ha habido gente como la nuestra que ha luchado también por las libertades y por los derechos humanos. Pero quedándonos el contexto más próximo para llegar a la actualidad, que luego también Eric explicará en la realidad española, nos podemos también ver cómo hay manifestaciones de Silvia Rivera acusando cómo el movimiento, una vez que coge fuerza, rompe con las estructuras mafiosas que controlaban la fiesta, algo muy parecido a la peseta rosa española, que tiene 28.000 carromatos manifestándose en la Money Gay, la Gay Prize, promocionando sus locales y ni un puto emblema pidiendo nada, ningún derecho social. Eso se llama mafia estipulada, estructurada, peseta rosa, donde la mayoría de sus empresarios, dueños de burdeles algunos, tienen sus empresas gays, saunas, donde los hombres se prostituyen libremente y, oye, eso no es prostitución porque no tiene un fiscoño. Pero volviendo a la realidad del contexto que nos volvía a el transactivismo, podemos decir que sí podemos ver históricamente cómo Silvia Rivera manifiesta
varias veces el derecho y la lucha por los homosexuales, el reconocimiento de la lucha y la libertad sexual. En el contexto social perverso en el que éramos analizadas en aquella época, dado que, como Erika bien ha comentado antes, todas las tesinas que tenemos que pasar y estructuralmente hoy en día, 2021, para acceder a un cambio de nombre registral en tu documento, solamente aceptan a una persona binaria masculina o femenina, evidentemente mutada su identidad masculina o femenina, tras un análisis psiquiátrico y un análisis endocrinológico, podemos acceder a ese cambio de nombre. Bien, entre toda esta realidad y todo este contexto, las compañeras totalmente marginadas, viviendo al márgenes, luchando por esta realidad, en un contexto en el que todavía éramos consideradas las personas trans como una grave perversión psiquiátrica, Marsha, Silvia, las compas luchaban contra la homosexualidad. Era el compendio, era nuestra camada, era el grito que se decidió pactar como camada. Es cierto, y algo que se tiene que comprender es que las identidades sexuales no tienen que ver con las identidades de género. Con ello quiero decir, la idea que se está haciendo de identidad sexual tiene un atar biológico, masculino, femenino, macho, hembra, y comprende que la biología tiene una mentalidad propia. Es muy perverso y constituye reproducir la opresión biologicista patriarcal al comprender que una biológica hembra tiene una mentalidad X, lo cual destruye y comprende que el feminismo que todas luchamos para desconstruir los géneros basados en la sexualidad no tendría lógica si seguimos reproduciendo ese tipo. Así que hablemos de identidad de género, porque por más que queremos vivimos en camadas. Cuando he hablado de otras culturas donde se reconocían otras manifestaciones, no eran diferentes manifestaciones sexuales, porque las corporalidades fueran masculinas, femeninas o fueran andrógenas, sino porque eran identidades. Volviendo a la cuestión de identidad de género en la que Silvia Rivera se manifestaba, en la que las compañeras se manifestaban, en la que la guerra que hemos tenido y seguimos manteniendo, tal vez nos podemos extrapolar a una realidad más próxima. En el año 2005, 6, 7, nos empezamos a cuestionar muchas cuestiones. En el año creo que 6 fue la primera manifestación que hicimos, por lo menos en Barcelona, en relación a el orgullo crítico. Queríamos romper la capitalización que se hizo de esa lucha comunal bajo un frente común, de esa ley de vagos y maleantes, donde también tenemos que mentar lo que eran los rojos y lo que eran los libertarios y lo que eran los anarquistas como represaliados dentro de esas perversiones mentales y mentes enfermas, dentro de esa ley de vagos y maleantes. La realidad que nos compendía a las personas trans en el contexto, en el punto en el que nos encontramos cuando replanteamos toda esa lucha, esos años 2000, esos años 2006, también empezamos a construir el Octubre Trans. El Octubre Trans sí que nace, es verdad, por lo menos en el contexto en el cual yo me edifico, que es en Barcelona, a través de la Guerrilla Trabolaca como principal impulsor, uno de los movimientos también transfeministas a la hora de la memoria histórica del movimiento transfeminista al cual pertenezco. Y se genera el Octubre Trans tratando de darle un poco de voz a esas realidades de lo que de hoy en día llamamos géneros no hegemónicos, donde los compañeros maricas plumosas, donde los compañeros maricas que les gustaban transvestirse, ya sea a través de un fetiche como crossdress o a través de una expresión de divertido, conciliación o de sexualidad libre, también jugando con los roles y con los géneros, donde los compañeros también estaban presentes, donde los compañeros trans, donde las compañeras bush, donde las compañeras trans no binarias, donde diferentes identidades que jugaban con la sexualidad y con el género estaban presentes, cubríamos el Octubre Trans. Dentro de esas identidades que estábamos en el Octubre Trans, había mujeres trans que ejercíamos el trabajo sexual, y era parte del Octubre Trans el tener un espacio sobre debate sobre la problemática de la falta de reconocimiento de derechos de la comunidad que ejercía como trabajadora sexual.
La realidad en el contexto que yo os puedo poner, por dar una lógica, porque yo me encargaré de la metáfora y él más de lo teórico, es que en la época en la que yo empecé a hacer mi transición como mujer trans, me extrapola al año 89, un mes de abril, primeros de abril, yo me escapo de casa por última vez, me largo a Madrid, lugar a la cual yo había nacido. Y consigo, a través de lo que era la transmisión verbal, a través de la camada, el conocer cómo poder hacer un proceso hormonal y una transición de una manera bastante correcta, que años después, a través de la endocrina Rosa Almiray de Transit, transmito esa información y, sorprendentemente por parte de ella, dice que es una información bastante veraz. A todo ello de decir que fue gracias a Marc Ambroye que me pasó la información. Pero me llego hasta Madrid y conozco por primera vez Transexualia. Transexualia la conozco en el año 92 en Madrid. Una época donde el único colectivo que había era trans, donde hombres como Eric para mí me parecían los chulos de mis amigas que iban por ahí. Chulos me refiero a con los que follan, no chulo le saco la pasta, aunque puede que lo hubiera, pero bueno. Y me explican que ellos son hombres trans. La primera vez que yo conozco un hombre trans era el colega de una amiga mía, Naira, y me flipo con el Javi. ¡Qué fuerte! Y así varias veces fui asistiendo a Transexualia hasta que fui presente de una bochornosa acción que le hicieron a una compañera, Juana Ramos, cuando manifestó su homosexualidad dentro del colectivo. Fue muy aberrante ver cómo unas compañeras eran capaces de ningunear, inclusive de cuestionar el hecho de la transición que tenía Juana Ramos, dado que ¿para qué transitas si eres homosexual? O sea, lesbiana, vamos, o sea, ¿para qué? Si te puedes haber quedado como un tío para follarte mujeres, o sea, hasta ahí hemos llegado. Ahí yo me separo. Poco antes, los compañeros trans habían manifestado que es cierto y la verdad era que al final mucho del tiempo de la asamblea se pasaba en problemas de prostitución y no en problemas de las personas trans, en las cuales, aunque compartiéramos diferentes cuartos de baño, teníamos muchas similitudes. De ahí nace el hombre trans. Estos son los dos grupos bases a nivel nacional español post-dictadura que con la mayoría de los movimientos a nivel nacional. Creo que es importante entender que durante nuestras luchas, como ha sido por ejemplo en transfeminismo, se escribieron los compañeros migrantes transgresores, compañeros que fueron tal vez la primera entidad trans que vino a dar voz a la realidad opresiva, los diferentes ejes de opresión que sufría la comunidad migra trans en este país. Tanto las compañeras que hoy en día festejamos la manifestación en 28J, como diferentes movimientos y diferentes realidades hemos venido de los márgenes. Grandes luchas que hoy en día se reivindican socialmente han venido de los márgenes. De los márgenes me refiero de las putas evidentes, de las travestis evidentes, de las travestis negras, de las travestis migras. Han venido de ellas, de las que no se pueden esconder pero tienen que bajar a comprar el pan. Y cada vez que van a comprar el pan, o es una paliza, o es un cliente, o es una retención policial. Entonces, también es digno que recordemos esta parte. Dentro de los diferentes movimientos y realidades, que ahora dejaré a Eric que nos transmita tanto lo que es el activismo, transactivismo actual. Normalmente no. Comúnmente se ha conocido el transactivismo como la lucha única y exclusivamente trans. Pero en verdad, si nos fijamos en la palabra, también tiene la connotación de transversal. El activismo transversal habla acerca de todas las realidades que no se han tomado en consideración en todos los movimientos que se han metido a nivel institucional y que se han hegemonizado y han adquirido muchas connotaciones cispatriarcales
y sobre todo pues bastante machistas. Si nos fijamos a lo largo un poco de todos los movimientos sociales que se han constituido, llega a la lógica la autonomía y la independencia de la comunidad trans. Dentro de lo que ha estado comentando Verónica acerca de Stonewall, si nos vamos a España, a Barcelona, en las primeras manifestaciones por la liberación sexual del 70, los compañeros homosexuales al día siguiente de la manifestación en los periódicos hicieron declaraciones como vaya imagen nos han dado estos maricones con tetas, cuando habían sido las compañeras quien, a pesar de todo el hostigamiento y de toda la represión policial, que entonces todavía estaban los grises, que ahora van de azul, empezaron a atacarlas y empezaron a aporrearlas, y ellas, a pesar de todas esas acciones violentas, cogieron las pancartas y continuaron con la manifestación. Esta demostración es muy significativa porque no hay nada que perder. Si no hay nada que perder, arriesgas todo lo que tienes. Muchos de los colectivos, véase personas migrantes, personas racializadas, personas en situación irregular, personas con diversidad funcional, cognitiva, neurodivergencias, o sea, todas esas luchas que se han ido autoempoderando a pesar de toda la represión social, de todo el hostigamiento social, llegamos realmente al transactivismo. O sea, es un activismo transversal que va acogiendo a todas las comunidades que todas las instituciones o todos los movimientos sociales han dejado a un lado, y es por eso como sale como alternativa realmente a una ola feminista. ¿Por qué sale como alternativa a una ola feminista? Porque dentro de lo feminista se habla solamente de un sujeto político dentro del feminismo, cuando en realidad son feminismos, porque están los feminismos afrodescendientes, están los feminismos de diversidades funcionales, cognitivas y divergencias, feminismo étnico, nativo. Hablamos de diferentes perspectivas que al fin y al cabo confluyen en la única necesidad de reconocimiento de derechos básicos fundamentales, cuando en verdad supuestamente, según las instituciones y según las formas de poder que se han establecido en la sociedad como gobiernos, hablan acerca de una igualdad real. Este activismo a lo largo de la historia ha ido recogiendo a todas estas comunidades y haciendo una red de sororidad, una red de cuidados en independencia de la situación personal de cada quien. En España, sobre todo, después de esta manifestación en Barcelona, también se forma el MAR, el Movimiento de Acción Revolucionaria Homosexual, de la cual Marc Ambroyo, la presidenta de la federación, es una de las cofundadoras. De ahí es cuando empiezan a confluir no solamente movimiento obrero con diversidad de defensa de los derechos básicos, es decir, ya nos metemos con derechos laborales, derechos sanitarios, derechos sociales, y es la base transversal de lo que se persigue como movimiento conjunto. Hay una frase que dijo Silvia Rivera en una de sus entrevistas cuando comenzó toda la revolución de Stonewall, que dice que hasta que no tenga toda la comunidad reconocido todos sus derechos, no hay nada que celebrar. Vero ha estado comunicando, este es Star Travesty Action Revolutionaries, y es Silvia Rivera es esta mujer de aquí y Marsha Pienson es esta mujer de aquí, y son varias entrevistas traducidas en castellano donde se pueden encontrar toda la evolución de la época, ¿no? Sobre todo, Marsha decía eso, ¿no? Que hasta que no toda la comunidad no tenga todos sus derechos no hay nada que celebrar. Aquí en España pasa prácticamente lo mismo, y si nos fijamos a nivel internacional, como ha estado volando antes Verónica, es la misma realidad. O sea,
son las personas trans, las personas más visibles, las personas racializadas, las personas migras, que han estado peleando por la liberación sexual de todos, incluso del colectivo cis hetero, y aún así son las más atacadas dentro de todos los movimientos sociales. A partir de ahí, todo el compendio de personas dentro de los márgenes comienzan a visibilizar la necesidad de que las asociaciones institucionalizadas o que se han hegemonizado a nivel social no son la realmente transmisión de la información de forma veraz de las necesidades que se tienen como colectivos. Entonces empieza a surgir el orgullo crítico, no solamente en Barcelona, que da comienzo, sino que también se traslada a Andalucía, se traslada a Madrid, se traslada a Aragón, y se crean diferentes bloques críticos a través de comunidades autónomas donde realmente se exigen las demandas de todos los colectivos en independencia de sus identidades, orientaciones o expresiones. Aparte de, pues bueno, situación económica, familiar o descendencia afrodescendente. Cuando vemos esta realidad y vamos a manifestar nuestra necesidad de autonomía como colectivo trans en este caso, dentro del transactivismo, se establece precisamente por eso, porque hay un tapón donde a partir del cual ya no se traslada la información real. Todas las asociaciones LGB siempre han estado comandadas por una persona cis, con lo cual la transmisión de las personas trans se quedaba como un poco distorsionada en esa perspectiva. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil sacar, por ejemplo, el matrimonio igualitario, vaya a ser usado o no, que los derechos básicos como a la educación, al trabajo, a la no vulneración y la no discriminación, por ejemplo, de las realidades trans. Siempre ha ido un poco el colectivo LGB institucionalizado a remolque de la comunidad trans, no por intencionalidad de que fuese así, sino por criterio de deconstrucción. O sea, las identidades trans y la parte del transactivismo más fuerte es precisamente la deconstrucción de todo lo colonizado, todo lo hegemónico, todo lo machista, todo lo patriarcal, todo lo cis heteronormativo, al fin y al cabo, y patriarcal. Entonces, a partir de todas las demandas de todos los colectivos, se unen para hacer un frente común donde poder mostrar respaldo a todos los colectivos, en independencia de las demandas que de derechos humanos básicos se están haciendo, y que al fin y al cabo hay algo muy significativo, que es la sororidad y la red de cuidados que se establece independientemente de donde se venga o de donde se tenga. Aquí voy a terminar con una frase que dice Silvia Rivera, que muestra muy bien lo que realmente sentía en el momento que les había costado tanto llegar hasta la revolución, hasta la visibilización, hasta la movilización de toda esa cantidad de gente por una oleada brutal de asesinatos ese verano de 1969 en Estados Unidos, y era el detonante, ¿no?, de la necesidad de gritar y de exigir que se les tratara como seres humanos. Dice: quería hacer añicos todo lo que pudiera imaginar en ese momento y hacer daño a todos los que me habían hecho daño a lo largo de los años. Este rencor no es gratuito y no es fortuito. O sea, esto conlleva, pongo siempre el ejemplo del muelle. O sea, un muelle, si tú lo aplastas, llega un momento que o se queda así, en esa misma posición donde tú lo presionas, o busca cualquier recoveco para saltar. Las personas trans, al fin y al cabo, somos como esos muelles. Se nos intenta meter en esa cisnorma, en ese marco de género que se ha establecido como que tiene que ser, esto es lo que hay, y sin embargo ninguna de las personas que supuestamente dicen que representan esa cisnormatividad o esa heteronorma lo cumple. Uy, qué gorda. Con humo. Con humo. Uy, qué mal nos sale. Ley transestatal. Bien. Vamos a ir directamente al grano. En relación a la ley transestatal, realmente lo que es más fácil directamente es que la busquéis por internet, la descarguéis y la leáis entera para que poder entender de qué está hablando la ley estatal trans. Bien, los puntos candentes de la ley estatal trans es que dicen que vamos a
exterminar a toda esa pluralidad identitaria sexual o de género disidente, como puede ser maricas plumosas o butch, por ejemplo, metiendo a todos en el mismo saco, y que estas actitudes las marcarían como personas trans, y con la hormonación temprana pasarían directamente a ser personas trans. Gran falacia creada directamente del sistema, porque en el 2007, cuando se aprobó la ley estatal trans, ya habíamos hablado que en el 2006 se implantaban también ley administrativa que nos permitía cambiar la identidad y el género en el DNI. Se implantaban también las unidades de identidad de género, se hacían con menores trans de 8 años y demás, que ya tenemos el caso de Daniela constatado, para que se vea cómo ya esas personas el sistema las hormonaba. La ley estatal trans, si veis sus cláusulas y sus puntos, podréis ver que lo que hace es lo contrario, bloquea al sistema legislativo. Legislativamente tenemos diferentes caracteres: 12, 14 y 16 años. No es lo mismo un delito con 12 que con 14 que con 16 años. Son la adaptación legislativa jurídica en la que el sistema penal considera que el sujeto tiene conciencia para determinados delitos que haya cometido. Entonces, en ese aspecto también se considera que tiene conciencia para tener derechos sobre sí mismo. Habría que mirar un poco para que se entendiera la ley del menor y los derechos del menor. Por eso se establecen estas diferencias, 12, 14 y 16, para que el menor, al tener unos 16 años, pudiera llegar legislativamente a emanciparse de una familia agresora. En esta circunstancia, lo que hace la ley estatal es supeditar a que el menor tenga esas edades legislativas para que decida voluntariamente el poder acceder a un cambio físico a través de una hormonación o una operación posterior a su mayoría de edad. En este aspecto, lo que da la ley estatal trans es una protección al cuerpo, que el caso de las personas intersex también podrían acogerse a esta legislativa, dado que las personas intersex en la mayoría de las veces los ámbitos médicos instigan a la familia a que haga una corrección bajo su punto de vista biologicista de esta variedad natural de la biología, nuestra especie humana. También otro de los aspectos que se toca en el área estatal trans, que es ampliamente conmovido, es el hecho de que es la autodeterminación libre sin un control estereotipo. También hemos hablado anteriormente de lo que eran los controles que se hacían bajo las legislaciones españolas a través de psicología, medicina y delitos penales. El control biológico del cuerpo establecido que la medicina impone tanto en violencia obstétrica como en extirpaciones innecesarias, en reconducciones de enfermedades, el no aceptar sus errores públicos médicos y un montón de cuestiones, lleva a que realmente estas enmiendas de ley que aprueba la ley estatal trans permite también el reconocimiento del sujeto no binario. Legislativamente es el problema y es el puto encallo que se está creando, embasteciendo movimientos de hordas TERF abolicionistas sobre nuestra lucha social para quitarnos derechos humanos básicos, como ya han establecido la Comunidad Económica Europea. Por eso la ley estatal trans tenía una más lógica y no tiene nada que ver con la ley LGTB que están queriendo hacer. No es un problema de LGTBI-fobia, es un problema estructural sistémico de transfobia que fomenta el transodio, que genera los transfeminicidios. Cuando hablamos de crear un sujeto no binario, legislativa, jurídicamente, estamos hablando de cambiar la estructura, de generar todo un triángulo jurídico-social para un sujeto a género. Tenemos varios países del mundo que han aprobado la identidad de los sujetos a géneros, como pueden ser Australia, Nueva Zelanda, Nepal, Pakistán, Bangladesh, India, Canadá, Estados Unidos, algunos de sus estados, Malta y Kenia. España podría ser otro de estos fantásticos países que se une a esta libertad social que permite reconocer el sujeto a género. Una sociedad que cada vez más en nuestras juventudes se está reflexionando porque los roles de género establecidos han quedado totalmente caducos.
Otro de los aspectos que podemos ver en la ley estatal trans es realmente comprender que el sujeto migra es un sujeto con derecho. Basta de utilizar a la migra y explotar a la migra. Deberíamos de tumbar la ley de extranjería, punto 1, unirnos a hashtag regularización ya y luchar por tumbar la ley de extranjería. Tenemos que entender que el sujeto migra, tenga o no un papel documental reconocido, está pagando impuestos en cada consumo que hace en este país. Y si es una persona trans y tiene derecho a una atención sanitaria a través de un padrón, también tendría que tener derecho, como en el caso de los menores que no pueden hacer su proceso hormonal, pero sí hacer un cambio registral, tener las personas migras el mismo derecho a hacer ese cambio registral, indistintamente que su país de origen reconozca o no el derecho registral de su cambio de identidad, ya sea binaria o no binaria, estructural, sistémica. ¿Por qué? Porque en el fondo, por más que queramos ponernos un montón de decoros, lo que te pide en la PASMA, la sociedad, para funcionar, es el DNI. El DNI es tu número, todos somos números de DNI. Cuando una persona migrante establece un proceso de regularización o está viviendo entre nosotras, cuando tiene su tarjeta sanitaria, cuando cualquier documento del país se expede bajo un número X, ya sea un IE o un DNI, ¿por qué no se le puede dar a la persona migra el mismo derecho que uno que ya tiene los papeles regulados o ha nacido en el territorio? Quiero decir con ello, o de la Comunidad Económica Europea. Se puede, si se quiere. Esos son los pilares principales que ataca la ley de identidad de género. Ahí atacan hordas pensando que hombres barbudos van a violar a otras mujeres en cárceles, decidiendo a última hora que se llaman Lola y entonces, oye, reconócemelo, mándame a una cárcel de mujeres a ver si follo. Esto es realmente tumbar por tierra una gran lucha social que han hecho los movimientos contra las violencias machistas. Y por otro lado, si entendemos que la ley penal separa por géneros la pena, evidentemente las personas a género o que su transición haya sido dentro de la penitenciaría pasarían a otra cárcel. Entonces realmente, ¿dónde está el problema? Aparte también, dentro de la ley de delito penal, el delito que se ha cometido está agenciado a ese documento nacional de identidad, que es un dato que no va a cambiar incluso si cambiasen los nombres de esa persona. Entonces, ese delito se consideraría en ese momento que se ha cometido, independientemente de que luego solicitase una modificación administrativa o simplemente se visibilizase como persona trans. Luego también otro de los puntos candentes es la cuota de reserva de puestos de trabajo. La cuota de reserva de puestos de trabajo, siempre el bulo dice que es simplemente por el hecho de ser trans, tú puedes acceder al puesto de trabajo. No. El hecho de ser trans no te da capacidad para ejercer cualquier tipo de trabajo. Si tienes la experiencia suficiente y la formación académica suficiente para ese puesto de trabajo, lo que hace es resolver la exclusión laboral del 85% de las personas trans. 85 personas de cada 100 están abocadas al trabajo sexual o a una exclusión laboral. Simplemente es el resultado o la respuesta a esa necesidad de incluir a las personas trans como colectivo de riesgo, de exclusión social. ¿Por qué se hace? Porque estamos hablando de una estructura sistémica, cisexista, patriarcal, que excluye a las personas trans o que, por ejemplo, dentro del mercado laboral, si una persona se realiza una cirugía de apendicitis, mantiene la baja, mantiene el puesto de trabajo, vuelve a incorporarse al mercado laboral. Cuando pasa con una persona trans no es así. Una persona trans que también tiene necesidad de una cirugía, se realiza la cirugía, automáticamente se le mete presión para que se incorpore al puesto de trabajo para poder echarla, básicamente. Entonces, esta cuota de reserva de puestos de trabajo es similar a la que tienen las mujeres que sobreviven a las violencias machistas, ya que necesitan una motivación para poder estar en un puesto de trabajo para el jefe, básicamente, o para la jefa. ¿Por qué? Porque va a tener que hacer atención
a los hijos o hijas en el caso de que tenga. También va a tener que asistir al centro médico en el caso necesario, acompañar a los hijos al colegio o cualquier tipo de visita judicial o de abogados. Necesita un espacio vital y necesita un tiempo para poder asistir. Esto protege a que la mujer que ha sobrevivido a la violencia machista tenga un respaldo de un trabajo para poder seguir adelante. Dentro del tema de las prisiones, es lo que ha comentado antes Vero, o sea, simplemente se habla de respetar la identidad de la persona trans. O sea, una persona trans que ha caído en un centro penitenciario, bien sea por un delito leve, un delito administrativo o delito penal X. Lo único que se está hablando es de su identidad, de preservar esa integridad física que hablamos dentro del Código de los Derechos Humanos, que se tiene que respetar dentro del centro penitenciario, independientemente de, bueno, si ha decidido transformar alguna parte de su cuerpo o no. Luego también hay otro punto discordante con el tema del uso de baños y vestuarios de mujeres. Bueno, esto lo vamos a asemejar básicamente a cuando, pues bueno, bolleras y maricones se dedicaban a jugar al fútbol. Por ejemplo, las bolleras se dedicaban a jugar al fútbol. A mí me ha tocado leída como mujer bollera jugar al fútbol y la gente, sobre todo la parte que no son las chicas, y hay veces que también las chicas, era como, uy, si tú eres bollera me vas a mirar el culo y las tetas, pues igual no me molas. Eso quiere decir que el uso de los baños, si está dividido por género, se ha de respetar el género de la persona cuando accede a un baño o cuando accede a un vestuario. Independientemente de su identidad de género, persona, sí, puede tener una conducción machista esa persona, pero ahí viene si realmente es por el hecho de ser trans o por el hecho de la construcción social que se ha hecho a sí misma. Entonces, esa especulación o ese punto discordante con respecto al uso de baños, como nos van a venir, nos van a violar, ¿cuántas personas han entrado al baño que no les correspondía? Quiero decir, muchas de las problemáticas vienen por el imaginario de uy, esta persona tiene polla y me va a violar. En realidad no es por el hecho de la identidad de género de la persona, es una falofobia intrínseca que se ha creado a sí misma por X motivo. Dentro de la parte de la educación, se establece dentro de la ley transestatal una formación no solamente para el personal, o sea, el estudiantado, sino también para el personal facultativo, profesorado, decanato, directores, orientadores, cualquier tipo de persona que se relacione con la escuela, instituto, universidad X. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos que gente trans que se dedica a estudiar y tiene la suerte de poder aguantar todo el odio y todo el estigma y todas las hostias que se tiene que comer a lo largo de su carrera X, consigue terminar de estudiar, pero claro, ha sobrevivido a un constante obstáculo de no me respeta mi identidad, mis datos registrales, siendo que debe imperar la ley de protección de datos, son visibilizados a personal docente, otros padres, véase AMPAs, o compañeros o compañeras de clase. Entonces, es importante sobre todo, dentro de la ley transestatal, que es un reconocimiento básico de algo que no se tiene. O sea, las personas trans no estudian libre de agresiones. Las personas trans tienen una exclusión laboral del 85%. Dentro de los centros penitenciarios está todavía un poco ahí, sobre todo el prevalecer la integridad física de la persona. También estamos hablando del ámbito del deporte. En el tema de la competición, de las personas trans, están excluidas simplemente por el hecho de hormonación sí o no, cuando de toda la vida, en todas las prácticas deportivas que hayamos podido ver por televisión, siempre están las personas X, que hablamos cis, con, bueno, testosterona, ¿cómo son estos? Anabolizantes. Entonces, es algo que realmente lo hace el colectivo cis, pero lo acusan un poco al colectivo trans para dejarlo un poco al margen de la competición. De hecho, es tan aberrante que incluso tienes personas trans que les gusta practicar X deporte que han estado pagando cuotas de federaciones simplemente para poder entrenar. No les dejaban competir.
Entonces esta ley viene a reparar todo ese daño que se está causando y toda la vulneración de derechos básicos que se está haciendo para con el colectivo trans. El tema de la paridad es otro de los puntos discordantes, simplemente por el hecho de perder la cuota de poder. En realidad no es el hecho de reconocer si las personas trans tienen autoridad para hablar sobre sí mismas, no tiene sentido el tema de la paridad para usurpar espacios cuando en realidad ya lo están haciendo las personas cis. Cuando se establece una cuota de paridad es para igualar tanto a hombres como a mujeres, para que haya un equilibrio significativo y que haya políticas transversales que sean amplias. Cuando se está hablando de la paridad con respecto a las personas trans es precisamente eso, el conceder a una persona trans ser sujeto político y ser sujeto activo en sus políticas, en todo lo que nos concierne como colectivo a todas y cada una de las personas de la comunidad, y sobre todo que se escuche desde un punto de vista transversal y no única y exclusivamente desde un binomio cisexista establecido impuestamente. Claro, te has pillado fuera de ronda. Transfeminismos. Transfeminismo. Significa que los trans y las trans y les trans se han vuelto feministas. No. ¿Qué es el transfeminismo? Tenemos que entender que el transfeminismo, como bien hemos hablado antes, de que trans también se refiere a su transversalidad, a su transición también. El transfeminismo se refiere exactamente a transversalidad. Son una base somatopolítica de cohesión de colectivos marginados por la sociedad hegemónica, patriarcal, capitalista, colona, cisnormativa. Dentro de los sujetos políticos que comprenden el transfeminismo, podemos hablar de los cuerpos no hegemónicos, podemos hablar de las gordas, si queremos decirlas más directamente, o les gordes también, si queremos decirlo más directamente. Podemos hablar de las mariquitas, que son evidentes, que su amaneramiento y sus vestimentas y modos enaltecen y escandalizan al macho corriente. Podemos hablar también de la lesbiana butch, ese sujeto cada día más metamorfoseado y perdido, que parece ser que únicamente en las fiestas transfeministas tiene lugar donde cobijarse. Podemos hablar también perfectamente de esa compañera con diversidad funcional, física, de esa compañera con diversidad cognitiva o de la compañera con diversidad neuronal. Podemos hablar también de lo que significa la realidad para personas trans e identidades trans. Veas, somos unas dentro todas un pequeño ladito. Podemos hablar también de las prostitutas, porque también son las prostitutas en su mayoría mujeres cis, no digamos que no, son volúmenes. Tampoco hay tanta persona intersexual en la biología social, ni tampoco hay tantas diversidades. Estamos en una sociedad que reproduce pornográficamente constantemente la cis heteronorma y reproduce como una única lógica al macho hembra como sociedad. Podemos hablar también perfectamente dentro de esas realidades de los núcleos que nos unen con las compañeras migras, de la realidad de la opresión que sufren las compañeras migras, de la lucha antirracista, porque es la lógica que podemos entender como transfeministas, de las bases que nos unen como anticapitalistas, pero de verdad, no de reproducción de convenio, ni lo que puede ser el peronismo argentino. No, no es ser ¿cómo dicen las de estas? No es ser la patronal, no somos la patronal, no es ser la patronal, realmente reproducir sistemas alternativos de cohesión económica que generen vías de balsas de liberación del yugo de la economía lógica neoliberal en la cual estamos. Eso es el anticapitalismo. Realmente nos mueve la desconstrucción de los géneros, por eso tenemos una filosofía queer dentro de nuestro entender, y el compañero y el sujeto neutre es la base, y
hablamos de nuestras cuerpos y de nuestros cuerpos, porque hablamos de desconstruir la lógica. Es parte del movimiento feminista, la desconstrucción de los roles de género impuestos al criterio que el patriarcado hizo de la biología. El transfeminismo también lucha por eso. No podemos ser anticapitalistas y de esta manera, si dentro de nuestra lógica libertaria no está la desconstrucción de los estratos sociales. No podemos mirar los estratos sociales como iguales. Esta es la filosofía del transfeminismo. Esta es la realidad del transfeminismo. No somos trans que hemos venido a robarles a las mujeres cis su feminismo. No, somos la evolución lógica del nacer de la fusión de movimientos de lucha decolonial y de feminismo interseccional. De hecho, también gran parte del transfeminismo ha venido a lo largo de la historia contribuyendo al feminismo, hasta que las mujeres trans racializadas, personas con diversidad de identidades y expresiones, no empezaba a cuestionar que se les estaba atacando por ser mujeres, las feministas de la época, burguesas, blancas y académicas, no se dieron cuenta de que a ellas también. Entonces el transfeminismo ha venido siempre recogiendo la parte excluida de la sociedad, como muy bien ha dicho Vero, y gran parte del beneficio que ha venido a la sociedad ha sido gracias a esa transversalidad de la lucha. Sobre todo el cuestionamiento que se hace acerca de las identidades y de los roles de género no viene directamente o solamente del movimiento feminista, sino que es realmente la deconstrucción integral que se hace desde la realidad trans, desde la realidad intersex y desde el cuestionamiento de todo lo que se ha estereotipado que debe de ser concebido como mujer o de todo lo que se ha concebido como hombre. Se viene a romper con esto y claro, ahora mismo estamos en el momento de reconocimiento de las identidades no binarias en base a la ley trans estatal que estábamos comentando antes. Y si nos fijamos, son en estas unidades médicas patologizantes de trastorno de identidad de género, que le han cambiado el collar al perro, donde se nos exige a las personas trans cumplir con toda la serie de roles que se han impuesto a nivel histórico a hombres y mujeres. Es decir, a la mujer se le establece que cómo puede ser reconocida como mujer si no va con falda. Por ello, realmente es que el transfeminismo, aunque también lucha por estas realidades, también toca otras realidades de sujetos políticos. Es súper necesario, ya lo hemos dicho antes, la quema de la ley de extranjería como lógica de funcionamiento. Las fronteras, realmente sí, es que es cárceles, CIES, redadas y fronteras. Así es como se construye la riqueza europea. Lo cantan nuestras compañeras, son ellas quienes lo gritan. El transfeminismo está hablando de todas las opresiones, como bien también ha recordado Eric, y no he inventado y se me ha ido la chota, es los compañeros no binarios. Y, o sea, sí que están todas las entidades trans, perdón, son los compañeros intersex. El reconocimiento como sujeto político. Desde dentro de nuestras luchas y nuestra filosofía, Genealogy es la base que ha de perpetuar. Un problema que ha tenido el transfeminismo cuando se ha soldado en este país es que sin querer no sabemos cómo cada vez se volvió más masculino, éramos como cada vez no nos importaban los géneros, pero tajon tirantes. Entonces ya no sabíamos quién era trans, quién era butch, quién no sé qué, y qué pasó con la maricona, nos la cargamos porque era cis. ¿Qué pasó con las compas trans? No están, no sé. Me molesta esa que es lesbiana porque en su cuerpo no me parece normativo. En fin, hay muchas cosas que verdad que el transfeminismo también tiene que solventar y volver a curar. Pero realmente sí es y seguirá siendo un compendio que tenemos que entender. Es una alianza somatopolítica. Cuando hablamos de fusionarnos con otras realidades, otras problemáticas, es entender esas problemáticas, saber en qué lado podemos apoyar, en qué punto nos van a apoyar también y cómo podemos utilizarlo para desconstruir completamente el sistema.
Y además otro de los puntos bases es la autonomía y la autogestión de cada ser humano, es decir, darle la autonomía suficiente a nivel económico, a nivel de empoderamiento y sobre todo aprender a autogestionarse con una economía que no tiene que ver con el neocapitalismo que ha estado comentando antes Verónica. Sobre todo viene a transformar la realidad de todo lo que se nos ha establecido que debe de ser una persona para poder ser próspera o para poder ser reconocida a nivel social. Sobre todo lo que hace el transfeminismo es precisamente transversalizar cualquier toma de decisión, establece sobre todo esa autonomía y autogestión para poder independizarnos del sistema establecido. Cortín. Que estaba ahí la miro, que sí. Que te calles. Mira lo de la guía. Cosas que estaba olvidando. Ponme la mano aquí, Catalina. Ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, que la tienes fría. Y ahora, con todos ustedes, Vale, probando. Luis Cronos y Mari Carmen. Mari Carmen. Free Martin. Vale. Venga. No sé por qué hago esto. Yo te busco en el mundo que me ahoga, que me abraza y que me olvida, en la brisa de la gente, a la vuelta de la esquina, y tú te escapas como el pez de las orillas, como el día de la noche, siempre cerca y no se mira, nunca se mira. Yo quisiera encontrarte cara a cara, retomar desde la herida, atrevernos desde cero, sin reservas ni medidas, y entregarme sin temores a la luz de un nuevo día, siempre en busca de ilusiones, por las huellas de la vida. Y me enfrento por las noches a una cama tan vacía, y la lleno de historias, aventuras y malicias. Luego viene ese recuerdo y su canción de despedida, y me encuentro noche a noche en el punto de la me despierto y desayuno un nuevo día y lo pinto de colores, por si vuelves
disfrazan de poeta. De juzgar de Andalucía. Y te busco por las calles. La gente te mira. ¿Cómo que no me mira? Con esos ojitos. Y de nuevo por las noches esta cama tan vacía. Y la lleno de historias, aventuras y malicias. Luego viene su recuerdo y su canción de despedida. Y me encuentro noche a noche en el mundo de partida. El truco del fuego sometieron nuestro ego desde Atenas a Estambul. Tú, ¿cuántos como tú? Contra estas dos titanes, revivir la